Los Ángeles, 2001. El aire nocturno olía a goma quemada, a gasolina de alto octanaje y a la promesa de algo nuevo. Rápidos y Furiosos no era solo una película de acción más, era un manifiesto subterráneo que se coló en el mainstream. No lanzó solo una franquicia multimillonaria, desató una obsesión global por el tuning, los motores turbocargados y la cultura de las carreras callejeras que, más de 2 décadas después, sigue acelerando. Pero detrás de esos motores que rugían en la pantalla, de esas carreras de 1/4 de milla iluminadas por neón y de ese lema de familia que lo cambiaría todo, se esconde una colección de secretos, accidentes fortuitos y decisiones al borde del abismo que la mayoría de los fans desconoce por completo. Esta es la historia oculta de cómo un proyecto que casi se llama Race Wars, con un rapero como protagonista y un elenco que no sabía conducir, se convirtió en el primer ladrillo de un imperio cinematográfico. Abróchate el cinturón y baja las ventanillas, porque vamos a revelar 15 datos sorprendentes que te harán ver Rápidos y Furiosos con los ojos bien abiertos. 1. El título que casi fue, y el productor de serie B que lo salvó. Antes de que Rápidos y Furiosos quemara su nombre en la cultura pop, el productor Neil H. Moritz estuvo meses dudando entre títulos genéricos como Racer X, Redline, Street Wars o Race Wars. Ninguno encajaba. La salvación llegó de la forma más inesperada. Mientras veía un documental sobre películas americanas, Moritz recordó un clásico del cine de serie B de 1955 titulado The Fast and the Furious, dirigido por nada menos que Roger Corman, el legendario rey de la serie B. El nombre resonó al instante, capturaba la energía y el conflicto. Pero había un problema: Corman poseía los derechos. Universal tuvo que negociar con el astuto productor, llegando a un acuerdo que implicó el intercambio de algunas imágenes de archivo por el permiso para usar el título. Sin ese apretón de manos, hoy estaríamos hablando de la franquicia Redline. 2. El Brian O'Connor que pudo ser, desde Eminem hasta Mark Webber. La interpretación de Paul Walker como el policía encubierto Brian O'Connor es icónica. Pero el papel estuvo a punto de irse a estrellas muy diferentes. La primera oferta fue para Eminem, quien la rechazó para concentrarse en 8000. Otros nombres que sonaron fueron Mark Webber, todavía en su fase de chico duro, post de Perfect Storm, y un joven Christian Bale. El director Rob Cohen tenía una obsesión: Steve McQueen en Bullitt. Cuando vio a Paul Walker en The Skulls, reconoció en él esa misma combinación de carisma tranquilo, mirada azul penetrante y aura de chico de barrio con potencial de estrella. Walker firmó inmediatamente, y el resto es historia. Su instinto fue tan certero que el papel se convirtió en su gran salto a la fama, y su espíritu permanecería como el corazón emocional de la saga hasta su trágica muerte en 2013. 3. El Dominic Toretto que se perdió, cuando Timothy Olyphant dijo no. Imaginar a otro actor gruñendo "lo más importante es la familia" alrededor de la mesa del garaje parece una herejía. Pero antes de que Vin Diesel se convirtiera en sinónimo de Dom, el estudio quería a Timothy Olyphant, que venía del éxito de Gone in 60 Seconds. De hecho, Universal condicionó la luz verde de la película a que Olyphant firmara. El actor leyó el guión y, en sus propias palabras, pensó que sería una estupidez. Lo rechazó. Neil Moritz, entonces, apostó todo por Vin Diesel, cuya intensidad magnética había impactado en Pitch Black. Diesel también tenía dudas, pero tras negociar cambios en el guión para darle más profundidad a Dom, aceptó. El rechazo de Olyphant fue, sin saberlo, el mejor regalo para la franquicia. 4. Química real. Los romances que nacieron en el set. La electricidad que se ve en pantalla entre Dom y Letty, y el tierno flirteo entre Brian y Mia, no eran solo actuación. El director Rob Cohen confirmó que Vin Diesel y Michelle Rodríguez comenzaron una relación real mientras filmaban, viviendo la intensa dinámica de sus personajes. Por otro lado, Paul Walker sentía una fuerte atracción por Jordana Brewster, Mia, durante el rodaje. Esa energía genuina de conexión, de miradas que van más allá del guión, se filtró en cada escena que compartieron, dándole una capa de autenticidad cruda a las relaciones del filme. La película no solo construyó familias ficticias, también creó vínculos reales. 5. La ironía suprema. 2 protagonistas no sabían conducir. En una película cuyo núcleo es la cultura del automóvil y la conducción de alto rendimiento, este dato roza lo absurdo. Michelle Rodríguez, Letty, y Jordana Brewster, Mia, no tenían licencia de conducir cuando comenzó el rodaje. Rodríguez admitió que tomó lecciones de manejo durante la producción. Brewster, por su parte, estaba nerviosa de que la despidieran por razones de seguro si alguien se enteraba. Como contrapunto, Paul Walker demostró un talento natural desde el primer día en la escuela de conducción a la que enviaron a todo el elenco, y desarrolló una pasión por los coches que definiría su vida. Mientras sus compañeras aprendían a cambiar de marcha,
Walker ya estaba enamorándose del volante. 6. El engaño del Toyota Supra. El icono que no era lo que parecía. El brillante Toyota Supra naranja que Brian construye para Dom es una leyenda. Pero su rugido es un magnífico engaño. La mayoría de los Supras usados en el rodaje eran modelos naturalmente aspirados, sin turbo, más baratos y comunes, disfrazados para parecer los poderosos turbocargados del filme. Los espectaculares sonidos PSSSH del turbo y el rugido fueron añadidos en postproducción. Craig Lieberman, asesor técnico y dueño del Supra Aero real, reveló que incluso el coche que corre contra la Ferrari no tenía un diferencial de deslizamiento limitado, por lo que en la famosa salida, solo una rueda giraba con fuerza. El mito se construyó sobre una cuidadosa ilusión. 7 extras de sangre. Los verdaderos corredores callejeros de L.A. Rob Cohen no quería actores fingiendo ser street racers. Quería el ambiente real. Asistió personalmente a carreras ilegales en Los Ángeles para empaparse de la cultura. Luego, reclutó a más de 200 corredores callejeros reales con sus propios coches tuneados para ser extras. La gigantesca escena de Race Wars se filmó en el Aeropuerto Internacional de San Bernardino, y atrajo a más de 1.500 entusiastas con sus vehículos. La autenticidad que se siente, los gestos, el lenguaje, la actitud, no es actuación. Es el reflejo puro de una subcultura filmada con sus propios protagonistas. La película no imitaba un mundo, le abría la puerta. 8. La intensidad desbordada. Cuando Vin Diesel rompió una nariz. Durante el altercado físico de Dom en la secuencia de Race Wars, la intensidad de Vin Diesel traspasó la ficción. En un golpe coreografiado, un codazo suyo se desvió e impactó en la nariz del doble de acción que interpretaba a un guardia de seguridad, rompiéndosela. El doble, profesional, continuó. El incidente fue un recordatorio físico del poder bruto y la entrega que Diesel imprimía a su personaje. Cuando Dom Toretto pelea en pantalla, hay una fuerza tangible detrás. 9. El ADN de Point Break. El copia y pega que funcionó. Los creadores fueron sinceros desde el principio. Rápidos y Furiosos era, en esencia, Point Break con coches. La estructura es calcada. Un policía encubierto, Brian/John Utah, se infiltra en un grupo de delincuentes liderados por un carismático gurú, Dom/Body. El policía se enamora de alguien del círculo, Mia/Tyler. Finalmente, el policía, tras crear un vínculo, deja escapar al criminal. El guiño más profundo está en Neptune's Net, el restaurante playero donde Dom y Brian comen. Es el mismo local donde trabajaba el personaje de Lori Petty en Point Break. Cohen sabía exactamente qué mito estaba heredando y revitalizando. 10. Un barrio repintado para hacer brillar a los coches. La obsesión de Cohen por el color y el contraste llegó a extremos insólitos. Para que los vibrantes coches tunados destacaran visualmente contra las casas de los barrios donde filmaban, el director pidió a los residentes que repintaran sus fachadas con colores más apagados. Y, sorprendentemente, accedieron. La icónica casa de los Toretto en el 722 de East Kensington Road, Echo Park, fue pintada de blanco específicamente para que el Dodge Charger rojo y el Supra naranja de Dom saltaran en pantalla. Esa casa sigue en pie, convertida en lugar de peregrinación para fans, para desesperación de los vecinos, cansados de escuchar rugidos de motor a todas horas. 11. El misterio del peligro en el colector. El error que se volvió icónico. Peligro en el colector. Es una de las líneas más absurdas y memorables de la saga. Brian ignora la advertencia de su laptop, y segundos después, el piso del acompañante del Eclipse estalla en una lluvia de chispas. Durante 2 décadas, mecánicos y aficionados han intentado descifrar qué fallo en el colector de admisión podría causar semejante explosión. La respuesta, confirmada por Craig Lieberman, es ninguno. No tiene ningún sentido técnico. Fue un recurso puramente dramático, un nonsense visual para añadir tensión. Irónicamente, ese momento mecánicamente imposible se convirtió en un meme eterno y en un símbolo del divertido exceso de la franquicia. 12. La jugada que Ludacris ganó. Cuando Ja Rule rechazó $500,000. El rapero Ja Rule apareció en la primera película como Edwin, el corredor arrogante que pierde contra Dom, por un sueldo de $15,000. Para la secuela, Más rápidos, más furiosos, el director John Singleton le ofreció $500,000 por un papel mucho más grande. Ja Rule nunca devolvió las llamadas, creyéndose por encima del proyecto. Singleton, entonces, llamó a Ludacris, quien aceptó de inmediato el papel de T.J. Ludacris aparecería en 8 películas más de la saga, construyendo una carrera paralela millonaria.
La arrogancia de Harrule cambió para siempre la vida de Ludacris y el rostro de la franquicia. 13. El truco del tren. El peligro que nunca existió. La carrera final, donde Brian y Dom le ganan por milésimas a un tren en un cruce, es una de las escenas más tensas. La realidad fue mucho menos arriesgada. Los coches y el tren nunca estuvieron cerca. La secuencia se filmó en 2 tomas completamente separadas, una con los coches, otra con el tren, y se unieron digitalmente en postproducción. Incluso el espectacular salto del Charger a través del camión volcado se logró con una rampa de acero cuidadosamente calculada. La magia del cine hizo el trabajo sucio. 14. El Mic Rig. El invento que permitió actuar a 150 km por hora, ¿cómo filmar primeros planos de los actores conduciendo a altas velocidades sin arriesgar sus vidas? El coordinador de dobles, Mike Rollers, desarrolló el Mic Rig, un camión de gran potencia con un chasis largo sobre el que se montaba el cuerpo despojado del coche de cine. Un conductor profesional manejaba el camión a toda velocidad, mientras los actores, sentados en el coche estático de arriba, actuaban con el viento real azotándoles la cara. Este ingenio permitió tomas íntimas y creíbles sin poner en peligro a las estrellas. 15. Las mía que pudieron ser, de Eliza Dushku a Natalie Portman. Jordana Brewster, con su química natural con Walker, hizo que Mia Toretto fuera inolvidable. Pero el personaje fue escrito inicialmente para Eliza Dushku, de Buffy. Tras su rechazo, el casting se abrió y nombres como Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Kirsten Dunst e incluso una joven Natalie Portman fueron considerados o hicieron pruebas. Brewster ganó el papel en el último momento, demostrando que a veces la elección menos obvia es la definitiva. 16. Un guión forjado en el asfalto, el artículo de revista que lo inició todo. La chispa de este fenómeno global no surgió de una sala de escritores, sino del asfalto caliente de Nueva York. Todo se remonta a un artículo de 1998 en la revista Vibe titulado Racer X, escrito por Ken Lee. El reportaje exponía de forma cruda y fascinante el mundo clandestino de las carreras callejeras en la ciudad, centrándose en un corredor dominicano. El director Rob Cohen leyó el artículo y quedó obsesionado. Voló de inmediato a Los Ángeles para presenciar carreras reales, convencido de que ahí había una película. Compró los derechos del artículo y contrató a Gary Scott Thompson para que escribiera un primer borrador, que luego fue reescrito por David Ayer, futuro director de Training Day, quien trasladó la acción a Los Ángeles y le dio el tono urbano y diverso que definiría la película. Un solo artículo periodístico fue la semilla de una saga que generaría miles de millones. 17. La batalla por el rating PG-13, cuando la MPAA no vio un beso lésbico. Rob Cohen estaba genuinamente preocupado por la clasificación que obtendría la película. Entre la violencia, las actividades ilegales y, crucialmente, una escena de fiesta donde 2 mujeres se besan, temía que la MPAA le otorgara una calificación R, lo que habría limitado drásticamente su audiencia objetivo, adolescentes, y su taquilla. Envió la película con el corazón en un puño. La respuesta fue surrealista. Los censores de la MPAA, al ver la escena del beso, pensaron que una de las mujeres era en realidad un hombre con el pelo largo. Por esta confusión, y tras algunos cortes menores en la violencia, como la escena donde John Nitran vierte aceite en la boca de un mecánico, la película obtuvo el preciado PG-13. Un error de percepción salvó potencialmente a la franquicia antes de que despegara. 18. El éxito inesperado en DVD, el formato que consolidó el fenómeno. El éxito en cines fue sólido, pero fue en el floreciente mercado del DVD donde Rápidos y Furiosos se convirtió en un monstruo cultural. Lanzada el 2 de enero de 2002, la película vendió más de 2 millones de copias en su primer día, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de DVD con mayores ventas en un solo día en la historia, solo superado por Pearl Harbor. Además, batió récords de alquiler en videoclubes, recaudando más de $18 millones en su primera semana. Este éxito masivo en el hogar envió una señal inequívoca a Universal. El público no solo había ido al cine, quería poseer la película y volver a verla. El DVD fue el combustible que aseguró el futuro de la saga. 19. La sombra de Steve McQueen y el tributo. De Paul Walker. La influencia de Bullitt, 1968, no solo está en la estructura. Rob Cohen, un devoto de Steve McQueen, modeló específicamente las persecuciones del tercer acto por las colinas de Los Ángeles basándose en la icónica persecución de San Francisco de la película clásica. Cuando conoció a Paul Walker, vio en él un reflejo moderno de McQueen, la misma mirada serena, carisma natural y una conexión orgánica con los coches. Walker, de hecho, desarrolló una pasión por los automóviles de carreras clásicos en la vida real, heredando ese espíritu. Cohen no solo estaba haciendo una película de acción,
Estaba pasando la antorcha del cool automovilístico estadounidense de una generación a otra. 20. La negativa de Vin Diesel a la secuela y el pacto que lo trajo de vuelta. Tras el éxito, Universal quería una secuela inmediata. Vin Diesel dijo que no. Consideraba las secuelas como intentos mercantilistas y no quería repetirse. En su lugar, se fue a filmar Besos. La saga continuó sin su estrella principal en Más Rápidos y Más Furiosos. Sin embargo, la ausencia de Dom Toretto se notaba. Para The Fast and the Furious, Tokyo Drift, Universal ideó un ingenioso trato. Diesel regresaría para un cameo al final de la película, sentado en un muscle car, diciendo ¿pensabas que no sabía esto?, a cambio de que el estudio le cediera los derechos totales de su personaje Riddick de la serie The Chronicles of Riddick. Diesel aceptó. Esa aparición de 32 segundos reavivó el interés en el personaje y preparó el escenario para su regreso triunfal en Fast y Furious, 2009, donde Dom retomaría para siempre el centro de la saga. Fue un movimiento empresarial tan astuto como cualquier plan de Dominic Toretto. Bonus extra. El legado que nadie predijo, de los DVD a la física espacial. El hecho final y más alucinante es la trayectoria misma de la saga. Lo que comenzó como un relato niche sobre el hurto de equipos de sonido para coches se transformó, película a película, en una epopeya global sobre espionaje internacional, ciberseguridad y literalmente, viajes al espacio. Rápidos y Furiosos logró lo imposible. Reinventar sus propias leyes de la física para mantener viva la sensación de asombro. La frase familia se convirtió en un mantra que justificaba cualquier hazaña, por imposible que fuera. La saga demostró que una historia, cuando conecta con un deseo universal de pertenencia, velocidad y espectáculo, puede escalar desde el asfalto de un barrio de Los Ángeles hasta las estrellas, arrastrando a su fiel audiencia en un viaje donde la lealtad siempre gana a la lógica. Y todo comenzó con un simple artículo, un título prestado y la fe en que un grupo de inadaptados al volante podría, algún día, convertirse en la familia más grande del cine. Rápidos y Furiosos, 2001, es, por lo tanto, una cápsula del tiempo perfecta. Captura el momento exacto en que el cine de acción descubrió un nuevo culto, donde el rugido de un motor 4G63 turbo podía ser tan heroico como el de un jet, y donde un código de honor entre ladrones resonaba más fuerte que cualquier ley. Sus secretos de producción son un mapa de caos, suerte y pura determinación, la receta perfecta para el primer golpe de una revolución que aún no se detiene.